Le dejé una carta a mi mamá diciéndole que huía con el amor de mi vida. Pero un año después mi mamá descubrió que el amor de mi vida era mi papá y que mi papá había aceptado irse a vivir conmigo. Que mi papá de vez en cuando yo permitía que fuera a casa de ella a verla para que tratara de averiguar cómo iba la investigación sobre mi desaparición. Yo era feliz con mi papá en ese momento. No sabía lo grave de la situación, no sabía que eso estaba mal hecho porque mi papá siempre me crió haciéndome creer que yo era para él y yo me había enamorado de mi papá. Pero después de que mi mamá muere y a mí me encuentran y me hacen todos los tratamientos psicológicos habidos y por haber, me doy cuenta de la realidad. Cuando yo tenía como 7 años de edad, mi padre empieza a enseñarme a mí a despedirme de él con beso en la boca. Y siempre me decía que eso estaba bien, que yo era su princesita y que yo era su gran amor. Mi papá llegaba de trabajar y yo iba y le quitaba los zapatos, le quitaba las medias y le daba el besito en la boca. Y él le decía a mi mamá que me entregara a mí la limonada o el jugo que se le tenía que llevar a él. Y así se hacía. Yo me acuerdo que mi papá me decía, mi amor, usted es para mí. Las princesitas son de papá. Inclusive él me leía las primeras partes de la Biblia donde decía que Adán y Eva habían hecho la creación y me decían que cómo se habían multiplicado todos, porque el papá a veces estaba con los hijos, que eso era normal, que eso era de parte de Dios, que yo tenía que ser para él. Mi papá no permitió que me enviaran al colegio. Mi mamá tampoco me mandaba al colegio porque mi papá decía, no, ella es la princesa de la casa. En la comunidad en la que nosotros vivíamos habían ocurrido, bueno, era lo que mi papá le decía a mi mamá y me decía a mí, que habían ocurrido muchos eh, accidentes y problemas con desapariciones de niñas. Entonces, que ellos por eso me cuidaban mucho. Eh, Cuando yo cumplo 13 años de edad, yo me acuerdo que me llega mi periodo y yo le cuento es a mi papá. Siempre tuve más afinidad con él, más confianza con él. Pero el día que perdí a mi mamá entendí lo importante que es una madre. Y yo le conté a él me enseña a mí ni siquiera con las cosas normales que usan las mujeres, como las toallas, sino él me enseña a mí con las fundas de la almohada de mi cama